Elizabeth, muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con Letras Huastecas. Y es un placer dialogar contigo con respecto a cualquiera de las obras que tomemos de ti. La verdad, tiene mucho contenido y sobre todo lo que te he comentado, un contenido que nos ayuda a crecer como seres humanos. Tú hablaste en la entrevista pasada de una triple dimensión, una dimensión material, una dimensión mental, psicológica y una dimensión espiritual que tú la tomas, noto que están presentes en tus dos novelas y también están presentes en dos poemarios que tú has dado al público lector. Buenas tardes, Elizabeth, ¿y cómo te encuentras ahora? Hoy casi, más bien ya fin de semana, ¿sí? Y ¿desde dónde estás con nosotros? Buenas tardes, Dimitri. Gracias otra vez por este conversatorio de Diálogos desde el Alma. Estoy acá en Tepoztlán, Estado de México. Les saludo desde acá a todo el auditorio de Letras Huastecas y gracias por seguirnos en este segmento. Muy bien, Elizabeth. Mira, yo quisiera dedicarle unos minutos hoy a esta obra, que me resulta, bueno, aparte de ser la última obra que nos has dado a los lectores, me resulta ser una novela, como te decía en una ocasión, ¿no? Como una historia de familia. Yo así lo veo, una historia familiar, porque eso digo yo a descubrir en este trabajo, ¿no? Con toda el alma, es para mí eso, ¿no? Un trabajo de una novela familiar, ¿no? En donde encontramos aquí varios detalles y sobre todo el ir recordando eso que José, el personaje principal, que es tu padre en la vida real, ¿sí? No, fue legando a ustedes como hijas, a la familia, a sus hijos, y, y tú de alguna manera nos compartes en este trabajo el legado que José ha dejado o deja para ustedes y que ahora también nos deja a nosotros los lectores, ¿no? Quisiera platicar contigo de eso, Elizabeth, que nos vayas un tanto como señalando eso que tú descubres en este trabajo, ¿sí? Pero sobre todo el legado que deja José para ustedes. Bueno, Dimitri, como bien dices, siempre he dicho y repito que nuestro deber con el prójimo es dejar un legado, aportar algo de nuestra vida a alguien que le pueda ser útil. Es difícil, en el camino nos encontramos con obstáculos, con situaciones difíciles, pero también hay mucha alegría de por medio. La felicidad es un camino y no pienso que sea un camino al que se llega, sino mientras recorres ese camino. Entonces, como les he platicado anteriormente, este libro nació precisamente como una promesa a mi padre de escribir sobre su vida, sobre lo que él nos contaba. Sentí que era mi responsabilidad, puesto que ya le había escrito a mi mamá y aunque no pudo leerlo en vida, yo pensaba que mi papá sí iba a poder leer algo escrito especialmente para él, de mi puño y letra. Desgraciadamente no pudo ser así. Ya les he platicado también que falleció justamente cuando yo me inscribí al diplomado en creación novelística en la Universidad Franco-Mexicana, bajo la tutela de Roberto Velasco, que fue mi maestro y que es ahora mi amigo. Y entonces me quedé con esa ilusión de saber qué le hubiera gustado a mi padre que yo dijera de su vida. Y entonces empecé a recordar todas aquellas anécdotas que él nos platicaba, que para él eran importantes en su vida. Y es lo que me propuse hacer y creo que lo logré en este libro que como bien dices, es una novela corta sobre la vida de mi padre. ¿Puede considerarse, Elizabeth, esta novela Contra el Alma como una biografía que tú escribes de tu papá o qué?
Pues fíjate que no siento que sea una biografía como tal, porque no hablo de toda su vida, sino de episodios específicos de su vida. Sin embargo, sí podría considerarse una parte biográfica porque son cuestiones que vivió en vida, ¿no? No es totalmente biográfica, pero sí tiene muchos aspectos biográficos. Sí, porque, perdón, porque sí encuentro de alguna manera, aunque tú haces que, o sea, el ropaje literario que tú utilizaste en esta novela, es que tú le das la palabra a José para que él vaya narrando. Él va a narrar, o sea, él es el que narra su vida, recuerda su niñez, su adolescencia, su vida de trabajador, su vida como hijo, su vida como esposo. Y prácticamente es José el que va narrando a sus hijos, a su familia, va narrando esos detalles o lo que tú le llamas, ¿no? Esas anécdotas. Entonces podemos pensar que si bien no es un libro biográfico o autobiográfico del personaje, sí de alguna manera das algunas anécdotas, como un anecdotario, ¿no? Así De lo es. que contó José a ustedes, ¿no? Entonces sí veo algo de ello, ¿no? Que sin embargo, o sea, yo lo noto así, son anécdotas que dejan enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, te comento, o sea, yo tengo tu libro, no me gusta subrayar casi los libros, no sé, yo siento un amor a los libros que no me gusta subrayarlos, pero en esta ocasión sí, levemente tuve que marcar algunas cosas y me gusta una frase una anécdota, una enseñanza que deja José, ¿no? Dice, hay ocasiones en las que me despierto y no me duele nada. Pienso que es muy probable que ya esté muerto y no me he dado cuenta. Esta parte me sacó la sonrisa, te decía en una ocasión, ¿no? La verdad me hizo reír porque yo creo porque a lo mejor, como decimos a veces, me enganché con él, ¿no? Como dicen los del programa de Sí, Alcohólicos Anónimos, hice puente, ¿no? Hice puente con José cuando él expresa esto. Y yo me reí, ¿no? Porque en algunas despejé a ocasiones uno, ¿no? sí, se espejea uno, ¿no? Y detalles como estos, Elizabeth, que tanto alegres como a veces no tan alegres, que José, de propia voz, según el ropaje literario que utilizaste, de propia voz nos está narrando, ¿no? Eh, que, como, tú como escritora y como autora de esta novela, me gustaría saber cuál es tu impresión de esto que te comento ahora, ¿no? Como lector. Mira, me es muy difícil apartar las dos facetas, como escritora y como hija. Me fue muy difícil, sin embargo, creo que pude hacerlo en este libro precisamente porque Sanando Almas fue más bien el testimonio de la hija sufriendo la pérdida de su madre. Con todo el alma ya fue una cuestión que quería plantear precisamente como escritora, y aunque estaba hablando de mi padre, traté de utilizar ya recursos narrativos, lo que aprendí en los diplomados y que me sigo preparando, porque aparte creo que nunca se termina de aprender. Y además, es lo que te digo, me cuesta trabajo hacer diferencia entre la escritora y entre la hija, porque creo que a pesar de que vivo esas dos facetas, porque incluso de alguna manera mucha gente me conoce como Miriam Villanueva, mi nombre completo es Miriam Elizabeth Villanueva Frank. Entonces, tengo amigos que me conocían como Miriam Villanueva en la universidad y ahora que escribo me conocen como Elizabeth Frank. Me han invitado a sus programas de radio, a participar con ellos en sus proyectos y a veces me dicen, ¿cómo te digo? Miriam Villanueva o Elizabeth Frank o quién eres, quién vino hoy aquí a visitarnos. Y entonces yo me gusta responderles, soy la misma. Si ocupé el Elizabeth Frank fue una cuestión meramente comercial porque suena mucho mejor y siento que en México somos hasta cierto punto, y me incluyo porque hice esto, ¿no?
hasta cierto punto malinchistas. Cuando oímos un apellido que suene más rimbombante, como que nos atrapa más. Yo lo hice como una cuestión mercadotécnica, siendo comunicóloga, traté de ocupar el nombre, y no solo en la cuestión mercadológica, sino también en la cuestión numerológica. A mí me encanta la numerología, me encantan muchas cosas que he aprendido últimamente. Y entonces la resonancia de los números tenía más fuerza si me ponía Elizabeth Frank que si me dejaba el Miriam Villanueva. Entonces, partiendo desde ahí, de mi propia vida, siempre ha habido cierta ambivalencia en mi vida, y es lo que yo quiero rescatar. Y si lo notas, lo puedes ver desde Sanando Almas, con todo el alma, y en mis demás proyectos que tengo y que he sacado, como los poemarios también. Es precisamente eso que quiero rescatar de la vida, lo que he aprendido, que la vida no todo es felicidad, ni tampoco es todo sufrimiento. Quien diga que ha venido a sufrir en esta vida, yo no le creería, porque hay cosas maravillosas también en la vida, que a lo mejor a veces nos gusta victimizarnos, hacernos víctimas y decir, ay, cómo he sufrido, que realmente me ha ido mal. No, la vida no es así. Quien diga eso, o que diga que todo es felicidad, pues también está mal. La vida es ambivalente, y entonces en esa ambivalencia he caído, tanto como mujer como escritora, ¿no? En esa ambivalencia de decir quién es la escritora, Elizabeth Frank, y la persona es Miriam Villanueva, pero yo creo que soy un poco de ambas. Y me pasó con esta novela, ¿no? Me costó mucho trabajo, Dimitri, en el sentido de que hay un capítulo dedicado a mi persona, que soy la hija primogénita, perdón, y en este caso la consentida de mi papá, porque así me decía, que era su consentida. Y entonces me cuesta trabajo, a pesar de que es de los capítulos que más me gustan, me cuesta mucho trabajo escribirlo, porque yo tenía que escribir desde la perspectiva de mi papá y no desde mi propia perspectiva. Entonces, hacer memoria de los recuerdos que tenía, de las palabras que me decía mi padre, de atinarle a su lenguaje, que era muy diferente al mío, aunque los dos somos muy coloquiales. Mi papá tenía una forma de hablar muy especial, y se refería mucho con dichos, con refranes, hablaba mucho. Entonces, me costó mucho trabajo el registro del personaje, como el narrador testigo, que en este caso sería José, y esa visión de cómo ve a sus hijos, ¿no? Porque no es lo mismo verte como hija y que meterte en los zapatos del otro, y entonces tener una visión sobre tu hijo. Yo traté de hacer eso, de meterme en los zapatos de mi papá para poder hablar sobre mí. Cuando leo, a veces digo, híjole, quien lo lea va a decir que qué presumida, ¿no? Pero sinceramente, si hablas con alguien que conoció a mi padre, te podría decir, sí, así era Eugenio, ¿no? Sí había una clara preferencia por mí, tengo que aceptarlo, y que a veces me cuesta trabajo también, porque yo es lo que les digo a mis hermanos, sí, es cierto, yo era la consentida, ¿no? La consentida de mi papá, pero por ser la consentida era la que más me exigía. No sé si por ser la mayor también, que había también cierta cuestión ideológica en que el mayor debe de ser el ejemplo para los hermanos. A mí me lo plantearon así, tú debes de ser el ejemplo para tus hermanos. Y entonces, en esas circunstancias, tuve que manejarme así, como escritora, ¿no? Y te digo, si lo leo como persona, como Miriam, como la hija de José, o como Mariu en este caso, como él me decía, a veces me suena hasta ególatra leer lo que estoy leyendo, pero pues eran palabras de mi padre, era lo que él expresaba, era lo que él decía, y entonces pues lo hice tal cual. Si ves ahí, literalmente hablábamos fuera del aire, una parte en donde dice que yo tenía arranque de caballo galgo y parada de mula flaca. Esas son palabras literales de mi padre, ¿no? Entonces traté de que permaneciera ese registro en la novela, y espero haberlo conseguido. Sí, porque te vives entre dos personalidades, dos personajes, ¿no? Como escritora y en tu vida real, ¿no? Sin embargo, los que nos dedicamos a esto nos vivimos en dos momentos, en dos dimensiones, ¿no? De pronto Claro. dices tú, bueno, hasta cuáles son las rayas, ¿no? Como decía, la raya fronteriza entre el que escribe
y el que vamos en una vida más personal, más particular, ¿no? Entonces, Sí. y esto, Elizabeth, me lleva a pensar en lo siguiente. Revisando tus dos novelas, tú puedes considerarte como una escritora hasta ahora que utiliza, vamos, en la parte literaria, es como utiliza vamos, una literatura intimista, como te decía en alguna otra entrevista. Una literatura que, perdón, no te escuché. Intimista. Ay, Dimitri, no lo sé. Quizás sí, en el sentido de que hasta ahorita o hasta este momento, lo que he escrito ha sido mucho sobre mi vida y la vida de mis seres queridos. Pero lo estoy viendo ahora que estoy escribiendo una historia completamente ficcional, lo estoy viendo lo que dicen muchos escritores, siempre hay un poco de ti en lo que escribes, siempre, a pesar de que no sea tu historia, siempre imprime de alguna manera tu postura ante cualquier cuestión, ¿no? Ante el mundo, ante lo que estés planteando, cualquier problema que estés planteando, cualquier tema que estés planteando, siempre hay cierta intimidad, por decirlo así, y sí, o sea, no puedo apartarme de eso porque en algún momento hablábamos y lo ves implícito en mis libros, todos tienen la palabra alma. Lo escogí, las dos primeras ya les he platicado que fueron circunstanciales y ya después lo hice a propósito precisamente por eso, porque para mí ha sido el alma, el conocer mi alma, el conocer el alma de la gente, el mirar más allá, como decía, uno de mis libros preferidos es El Principito, y en El Principito dicen que lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, la esencia de nuestro ser no podemos verla físicamente ni en acciones, ¿no? La vemos profundamente y por eso se vuelve intimista, como dices, ¿no? Porque vamos al fondo precisamente del ser. Decíamos el otro día también con lo del coaching ontológico que tomé, aprendes mucho sobre la esencia del ser, ¿eh? Como dices, esa palabra de ontológico y el hablar sobre el ser y sobre también lo que decimos es lo que nos hace quizá comprender más el sentido de la vida. Elizabeth, aunque tus personajes en tus novelas, estamos ahorita dedicándonos a tus dos novelas, Ganando Almas y Con Todo el Alma, porque tienes aparte, decíamos, poemarios, artista, ¿cómo es? Alma de artista y Con el alma a la intemperie, y ya nos has anunciado otro poemario que en un mes y medio darás al público lector, más la novela en la que ahora estás trabajando, ¿no? Bien. Sí. Ahí yo me pregunto, y te pregunto a ti, porque es una pregunta que me he hecho a mí mismo. ¿Hasta dónde los personajes que nosotros, vamos, construimos, perfilamos en la obra literaria, en las novelas, hasta dónde consideras tú que eres tú en tus distintas facetas? No sé si me explico la pregunta. Sí, Okay. sí entiendo perfecto la pregunta. Y es lo que te mencionaba hace rato, y bueno, no hace rato, hace rato en algún conversatorio más bien, tú me lo recordaste porque yo ya no lo recordaba. En Alma de Artista escribo unas páginas a manera de agradecimiento y ahí explico que para mí la vida es aprendizaje en todas sus facetas y aprendes de la gente y hago una comparación un tanto técnica en el sentido de que comparo el ser con la cadena del ADN. Y yo hablo sobre que en mi sangre y en mi ser, en mi vida, han dejado huella muchos seres que han formado parte de la misma. Y entonces sí considero que en todos los personajes hay un poco de uno. ¿Por qué? Porque también pienso que todos somos uno. Ahora con estas nuevas, pues, que no son nuevas filosofías, porque la verdad es que si nos vamos a analizarlas, pues ya vienen de antiguamente pero si hablamos, por ejemplo, de lo que decíamos del ser,
eh, y todos somos uno, tenemos que aprender que estamos todos unidos de alguna manera, ¿no? Hablábamos hace un tiempo sobre reencarnación, sobre otras vidas, y decíamos, no sé si exista o no, pero que pasan cosas raras que no nos podemos explicar, que hay misterios y que nadie nos viene a decir si son o no ciertos. Finalmente avanzamos sobre la vida creyendo lo que son lo que es nuestra filosofía de vida. Entonces sí siento que en esos personajes hay mucho de mí o poco de mí, o a lo mejor un granito nada más de mí. Y a veces cuando no quieres reconocerlo es precisamente como decíamos hace rato, porque te espejeas, ¿no? Dicen que, por ahí mi mamá me decía, lo que te choca, te checa. Cuando tú ves a una persona y recuerdas que te cae algo mal de ella y dices, no sé por qué no la conozco, pero algo hay en esa persona que me hace sentir incómoda, es porque de alguna manera tú te estás espejeando en él o en ella o en alguna persona que antes te trató igual y que tú estás recordando porque lo tienes inconsciente. Entonces, si hablamos de todas estas cuestiones de que somos una cadenita, que todos somos uno, que estamos conectados, pues sí, siempre va a haber algo de nosotros en los demás y de los demás en nosotros. Ok. Lo creo. Eso es interesante. Como interesante lo siguiente. No sé si me expliqué bien o ya me hice No, más boletos solita. no. Está muy, muy bien. Así como eres clara en tus textos, así eres clara en tu exposición. Tú como comunicóloga eres clara tanto en la comunicación verbal escrita como en la comunicación oral, ¿sí? Y esto me lleva a platicar contigo de lo siguiente. Y es algo que se da en quien conoce a la escritora o al escritor, ¿no? Porque a veces nosotros leemos a escritores que no conocemos, ¿sí? Simplemente son escritores y nos gusta el tema y le entramos, ¿no? Pero la pregunta que te quiero hacer ahora, porque te conozco, te conocí a través de tus libros, a través de tu literatura, y, y estoy pensando, o pienso yo, que la literatura, las letras que tú ahora has entregado al público lector, eres tú misma, eres tú ahí. Perdón, O estoy sea, perdiendo un poquito el ajá, audio. sí, te decía, la impresión que me queda después de haber leído tu obra, me falta alma de artista, ¿eh? Pero las Sí. demás las he leído. Y la pregunta es esa, ¿hasta dónde lo que tú has escrito eres tú misma? Uy, creo que alma de artista, y si me permites, tengo aquí a la mano el libro también. Te puedo leer lo que escribí para la contraportada. Okay. Es algo que nació en mí y que contesta perfectamente a lo que me estás cuestionando. Y dice, esta que lees es mi vida, mi historia. Soy yo llena de polaridades, inquietudes y matices, apasionada como suelo ser. Vivo mis momentos intensamente, sufro por amar y amo mi sufrir. Convivo junto a mis delirios, colecciono ilusiones, pienso en el futuro, sueño con el pasado y acaricio mi presente. Navego llena de palabras y frases que vienen a mí en forma de voces, algunas irreverentes, otras elocuentes, pero siempre auténticas y congruentes. Te comparto un poco de mí, un poco de ti, de algunos que como yo buscan expresar por medio de la palabra que lo que les sucede es algo fuera de lo común, algo digno de distinguirse, es algo de antología, porque en todos nosotros habita un alma de artista. Hermoso poema. Muchas gracias. Pues Sí. sí, soy yo. Mi mamá decía, es que tú eres transparente, se te nota cuando estás enojada, se te nota cuando estás triste. Y sí, realmente soy una mujer así, ¿no? A veces no me gusta, a veces lo sufro y digo, no me gusta ser tan transparente, pero así soy. Y al principio me costaba aceptar esta cuestión, ¿no? Y decía, ay, ¿para qué dije? ¿Para qué les doy? Luego me dicen mis hijos, ay, alguien te pregunta algo y tú te sigues y das demasiadas explicaciones, ¿no? Luego me dicen, demasiada información.
Sí, Pero bueno, así sí soy muy transparente, se me nota cuando algo no está bien en mí. Como maestra fui 20 años, di clases y mis alumnos se dan cuenta cuando yo traigo algún problema. Hubo un tiempo en que mi hijo tuvo un accidente y por más que yo no quería que nadie se enterara, se notaba en mi semblante, en mi rostro, se refleja lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo. Entonces, pues sí hay mucho de mí. De hecho, hasta ahorita, hasta la última obra que escribí, que es el poemario que ya no tarda en salir, que se llama Nací con la poesía en el alma, es prácticamente, ha sido toda mi vida, Dimitri. Ya a partir del alma no se equivoca, ya cambia completamente, porque es una historia, como te decía, de ficción, pero sí hay algo de mí también en los personajes, ¿no? sí, Y eso es lo importante, digo, yo cuando leo a un autor, me gusta descubrir o me gusta soñar que lo estoy conociendo, como tú dices, conocemos a las personas a partir de lo que escriben. Claro que también quien escriba terror o quien escriba ciencia ficción, pues bueno, ya también aprendes a conocer su mente o a lo mejor su imaginación, pero de alguna manera es parte de esa persona, nació de sí, ¿no? Entonces sí, hasta ahorita toda mi obra, excepto El alma no se equivoca, es mucho de mí. y si pensamos como Freud, el fundador del psicoanálisis, diríamos que la literatura es una forma de proyectarse, ¿sí? Los autores nos proyectamos en la literatura, nos proyectamos en nuestras letras. Por eso, una de las técnicas que se utilizan en esta disciplina, una de ellas precisamente es la narrativa, para descubrir qué hay en el interior. Y creo Claro, que tú, Elizabeth, en esto que nos has entregado, tus 4 libros hasta ahora, sí es el registro de parte de lo que tu alma es. O sea, no, pues es el alma el que se está manifestando, el que se está reflejando, ¿no? Es una manera de materializarse, es una manera de trascender, de una manera en como tú estás trascendiendo, ¿no? Y que logras conectar con el universo y logras conectar también con quienes te ven a detenimiento, ¿no? Vas claro. transformando, te vas transformando. Hay muchas cosas que platicar, me queda una pregunta todavía, varias, pues, pero hay una pregunta que sí te la voy a hacer a ver, ¿cómo nos va en cuanto al tiempo de la transmisión, ¿no? Eh, Sí, mira, la pregunta esta va en relación al alma misma, ¿no? A tu alma, y tiene que ver con si te costó a ti, si la decisión que tomaste de hacer pública parte de tu alma, porque esto es ya del dominio público. O sea, la parte interna de Miriam, de Elizabeth, hay más todavía y hay algo que a lo mejor vas a seguir descubriendo en los próximos años, escribiendo y el alma de Elizabeth, de Miriam Elizabeth, se va a ir todavía develando en las obras claro. siguientes, porque yo creo que no vas a parar de escribir, tú seguirás escribiendo, porque tienes mucho material para ello, ¿no? Mi pregunta es, cuando tú decides compartir esto a través de los libros con personas como somos nosotros lectores, fuera de tu ámbito familiar, ¿te costó la decisión o no? Sí, definitivamente me costó muchísimo. Te puedo decir que a mí me daba mucha risa cuando escuchaba a los escritores decir que un libro era como un hijo. Hay quienes están de acuerdo eh, y hay quienes no, ¿no? Yo al principio sí sentía literal, sí lo sentí literal el hecho de cuando decidí sacar Sanando Almas, que lo llevé a la editorial que me lo publicó por primera vez, la primera edición, fue en Guadalajara. Estaba yo en Guadalajara de vacaciones con mi familia y fui a conocer la editorial y no sabes, me sentí mal físicamente, lo que te decía, ¿no? Empecé a somatizarla, este, a somatizar mis sentimientos, ese terror que tenía de ponerlo en papel, el terror que tenía de que mi padre pudiera tomarlo de alguna manera como un juicio. Mi mamá ya no estaba. Hablo sobre el maltrato familiar que recibí por parte de mi mamá. Entonces, para mí me causó muchísimo conflicto. Para mí ese primer libro fue, te digo, literal, parecía que estaba pariendo un hijo.
porque tenía dolores físicos, me enfermé del estómago, somaticé toda esa emoción que tenía y ese miedo, y pero dije, lo tengo que hacer porque de alguna manera, aunque me han preguntado, pero es que expones a tu mamá de una manera muy difícil porque pues estás hablando de cómo te golpeaba y a qué madre le gusta que la pongan en evidencia. Obviamente tu mamá ya no está, pero no te sientes mal haciéndolo, me preguntaban, ¿no? Fíjate que en ese sentido nunca sentí culpa. Quizá sí me sentí un poco temerosa de la opinión de los demás, pero en el sentido de creer que mi mamá pudiera estar enojada porque yo la estaba exponiendo, no, porque yo no lo hice con esa intención, porque si leen Sanando Almas no hay ninguna intención de lastimar la memoria o el recuerdo de mi madre, por el contrario, no solo hablo de esa situación, hablo de mucho aprendizaje que yo tuve de mi mamá. Y muy importante, Dimitri, lo que más, el aprendizaje más importante en este momento respecto a esta pregunta que me estás haciendo, era el sentirme segura conmigo y que no me importara la opinión de los demás. Eso lo aprendí de mi mamá. Mi mamá era una persona que yo siento que vivió en una época que no le correspondía. Era una persona que no fue muy entendida por cómo era, por su manera de ser. Era estrafalaria en su forma de vestir. Era demasiado apasionada, demasiado extremosa. Su personalidad era muy distinta a la mejor a la de las señoras de su época. La poeta Entonces, también. ¿perdón? También escribió poesía, ¿verdad? Sí, algunas cosas están incluidas, hecho en Sanando Almas, y escribió otras tantas cuando ella estudió para educadora, siguió estudiando. Ella en realidad era secretaria ejecutiva, esa era su carrera de comercio cuando fue joven, pero solo trabajó de joven y ya casada no volvió a trabajar. Entonces, cuando nosotros nos casamos, lo comento en Sanando Almas, mi hermana y yo, porque mi hermano, a veces piensan que no tengo hermano o que hago a mi hermano menos, pero lo que pasa es que somos con una diferencia de edad que yo le llevo casi 10 años a mi hermano. Entonces, en el momento en que nosotras crecimos, pues mi hermano se queda con mis papás y nosotras ya, mi hermana y yo nos casamos. Mi hermano todavía era muy joven para casarse. Entonces, a veces separo mucho eso por la cuestión del tiempo que dedicamos a la familia juntos, ¿no? No convivimos a lo mejor tanto con mi hermana se casa muy joven, de 19 años, entonces prácticamente enseguida se va a vivir a Huatulco. Entonces, por eso hago esta visión y no es que haga un lado a mi hermano, sino que mi hermano es mucho menor, ¿no? Pero bueno, una vez que nosotros nos casamos, mi mamá seguía estudiando y también estudió psicología del desarrollo humano y estudió para educadora. Y escribió mucho sobre eso, muchos ensayos sobre educación, escribió poesía, escribía muchas cosas, le gustaba, pero nunca lo hizo de manera profesional. Y por eso es que quería que, como yo había estudiado comunicación y tenía buena redacción, buena ortografía, me decía, ayúdame a escribir mis memorias, pero pues nunca lo hicimos en vida. Y por eso es que también era como algo que yo tenía pendiente con mi mamá y que por eso también decidí sacar Sanando Almas. Pero sí, definitivamente fue doloroso, difícil y con ese miedo de pensar qué va a decir la gente, van a pensar que estoy juzgando a mi mamá cuando no es así. En fin, mil cosas que te vienen a la cabeza, pero sí, definitivamente ha sido difícil. Los demás ya no lo fueron tanto. El de mi papá también fue un poco la cuestión por eso cambié los nombres, ¿no? Un poco la cuestión de ya no ser a lo mejor tan específica o explícita en quién es quién, mejor averigüen ustedes, ¿no? De alguna Ok, manera fue así, Elizabeth. pero sí me costó trabajo, me ha costado trabajo y también me ha ayudado a crecer, Dimitri, a aceptarme como soy, porque finalmente siento que en mí estaba ese miedo porque no me aceptaba, porque no aceptaba mi realidad como era. Y sin embargo, me ha ayudado a crecer y me ha
de alguna manera ha sido, como lo digo en Sanando Almas, una forma de catarsis en mi vida, el poder sacar lo que yo traía, ¿no? Entonces, sí, Muchas sí, gracias, Elizabeth. definitivamente. Hay No, gracias a ti. mucha profundidad en lo que dices y hay más. Como decía Raúl Velasco, aún hay más. Aún hay más. Hay más, porque me queda una pregunta, pero por el tiempo vamos a tener que cerrar, Elizabeth. Bueno, me quedan muchas, pero hay una que quiero que la trabajemos, que comentemos en la siguiente sesión, en la siguiente entrevista, Diálogos del Alma con Elizabeth Frank, y es esta: tomar a la literatura como camino de sanación. Porque También, es lo que encuentro en tu obra, ¿no? Desde claro. Sanando Almas y todo eso, y me queda eso, de lo que hemos platicado el día de hoy, estoy pensando en eso, ¿sí? La literatura como camino de sanación. Y ¿por qué no? También de salvación, porque toma la parte espiritual. Elizabeth, muchas gracias. Mira, estuvo Gracias a muy ti. interesante Gracias. y nos vemos en la próxima, el próximo jueves, nos vemos para seguir dialogando contigo. Y me recuerdas, por favor, me recuerdas que vamos a hablar de la literatura como camino de sanación y salvación. Un abrazo, Elizabeth. Buenas tardes. Un abrazo. Muchas gracias, Dimitri. Muchas gracias como siempre. Y como decía mi papá, hay más tiempo que vida, así es que vamos a tener tiempo para poder platicar sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Te Muchas mando un gracias a abrazo. ti también. Un abrazo desde Tepochutlán. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.